pedirles que abran su Biblia ahí donde está, si trae su Biblia, en el capítulo número 14 del libro de Job. Vamos a leer en el verso 7 y en el verso hasta el verso número 9 la palabra de Dios nuestro Señor. Job, capítulo número 14, verso del 7 al 9, para la gloria y honra de nuestro Señor. Gracias, hermano. Amén. Voy a esperar que todos lo encuentren, que todos lo tengamos y vamos a darle lectura en el nombre de nuestro Señor y Dios. Amén. Capítulo 14 de Job, del verso 7 hasta el verso número 9. Amén. Gloria a Dios. Yo lo voy a leer en la traducción de la Biblia a la lengua actual. Usted lo va a leer en su Biblia, va a decir un poquito diferente, pero obviamente vamos a entenderlo. Amén. Dice así la palabra de nuestro Señor y de nuestro Dios: al árbol caído le queda la esperanza de volver a retoñar. Tal vez el tronco y las raíces se pudran en la tierra, pero en cuanto sienta el agua volverá a florecer y echará ramas como un árbol recién plantado. Eso es lo que hoy vamos a utilizar para predicar el mensaje de la palabra de Dios. Vamos a orar todos en el nombre del Señor. Amoroso y bendito Padre Celestial, venimos delante de ti. Te agradecemos con todo nuestro corazón, Señor y Dios, que nos concedes el estar en este lugar, Señor, que hemos consagrado como casa de Dios y puerta del cielo, para estar delante de tu presencia, para venir, Dios mío y Señor mío, y hacer, oh Dios santo, tu poderosa voluntad. Te agradecemos, Señor mi Dios, el cuidado que tienes de nosotros y que por la grandeza de tu amor y de tu misericordia hemos podido hoy cantar, exaltarte, alabarte, bendecirte, honrarte, Señor Dios Todopoderoso, con nuestra fidelidad. Y hoy, Señor, te pedimos que al haber leído tu palabra, el poder y la gloria de tu Santo Espíritu, Señor mi Dios, nos enseñe y que nosotros podamos salir de aquí, Dios, instruidos para hacer tu voluntad en el nombre de Jesús de Nazaret. Así lo pedimos. Amén. Amén, hermanos. Siéntense, por favor. Le voy a pedir al hermano Jerry que me ponga el verso primero del capítulo 14. Y le voy a explicar algo antes de empezar a predicar, porque no quiero que nos vayamos todos a confundir. No quiero, obviamente, ofender la inteligencia tampoco de nadie, pero siento la necesidad de poder explicar algo aquí. El capítulo 14 obviamente habla de algo muy específico, muy peculiar. Habla obviamente de la esperanza que Job no podía ver en aquellos días. Job estaba siendo atribulado de una manera sin precedentes. El hombre estaba siendo afligido por la enfermedad. El diablo había descargado sobre de él todo el mal que podía darle. Y la vida de Job obviamente era una vida que estaba muy mal emocionalmente. ¿Por qué? Porque sus emociones fueron tocadas por haber sido tocado su cuerpo. Él estaba enfermo, el diablo se enseñoreaba obviamente del cuerpo de él porque Dios lo había permitido. Y Job entonces, no mirando como esperanza alguna, él hablaba así de esta manera. ¿Y qué es lo que él hablaba? Obviamente, él hablaba de la brevedad de la vida de los seres humanos. Por eso en el verso 1 dice: el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. Dice el verso número 2, sale como una flor y es cortado y huye como la sombra y no permanece. Él estaba hablando de la muerte física y lo que él decía obviamente que cuando el hombre iba al Seol o al sepulcro, el hombre era olvidado. El hombre podía como esconderse de la ira de Dios porque él pensaba que era Dios el que lo estaba castigando. Pero la realidad es que Dios solamente había dado permiso al diablo para que lo afligiera. Entonces lo importante que nosotros debemos de entender es esto, que la brevedad de la vida de todos nosotros es corta. La vida es como un peregrinar, vamos de pasada, vamos en esta vida y cuando menos pensemos, ya se nos hizo el tiempo, ¿verdad? A nosotros cargado, ya nos vamos a ver con más edad, la enfermedad va a venir por ser gente avanzada en edad. Y lo que Job estaba diciendo obviamente, que este hombre sale como una flor y es cortada. La Biblia nos habla de la brevedad
semejanza de una flor. Nace, obviamente, crece, al día siguiente dice se seca y es cortada y su lugar no se vuelve a saber. Lo que Job estaba diciendo hablaba en ese contexto, hablaba en el contexto de que, porque él no miraba esperanza, de la falta de esperanza. Pero este capítulo, el capítulo número 14 hasta el capítulo 19, cuando Job concluye y dice, yo sé que veré a mi Redentor, porque del polvo de la tierra me levantará. Aunque en el Antiguo Testamento no se habla mucho de la resurrección, estos capítulos, y aunque Job no entendía mucho de la resurrección, pero Dios nos los dejó para que nosotros entendiéramos eso, la resurrección física, cuando el hombre muere, cuando su cuerpo es sepultado, cuando vuelve a nacer. Y lo que él está diciendo en el contexto que yo leí, obviamente Job estaba diciendo, cuando el hombre muere, ese se va y ya no se sabe nada de él. Pero el árbol, aunque sea cortado, sus raíces quedan abajo, y aunque esas se pudran, estas obviamente cuando vuelven a percibir el agua, estas vuelven a vivir. Pero yo obviamente quiero llevar el entorno de la predicación hacia lo que es una vida espiritual. Por eso intitulé el mensaje de la predicación así, de esta manera: volverás a reverdecer. Quiere decir pues entonces que hoy voy a dedicar mi prédica a todos los hermanos y a todas las hermanas que en alguna y en otra forma han dejado el camino de verdad, de vida, el camino de salvación, el camino de esperanza, el camino de la dedicación, de la entrega, de la devoción, de la comunión con Dios. Y yo hoy quiero darte a ti un mensaje de esperanza, que este mensaje es para bendecir tu vida, que este mensaje es para ayudarte, este mensaje es para decirte que hoy todavía que estás vivo puedes volver a reverdecer, porque va a llegar un día, el momento en que Dios te quite la vida físicamente y allí ya no vas a poder hacer nada, allí ya no va a haber nada para obrar. Hoy es el momento de tomar esta palabra, hoy es el momento de dejarla que llegue al corazón, hoy es el momento de dejarla que tenga vida, obviamente. ¿Alguien me entiende en eso? Amén. Entonces eso es lo que yo voy a dirigir este mensaje. No voy a hablar de la resurrección, no voy a hablar de nada de eso. Voy a dedicarme obviamente que volverás a reverdecer, porque Job dijo, el hombre no tiene esperanza, el árbol sí, cuando es cortado y sus ramas, sus raíces quedan allí en la tierra, aunque se lleguen a podrir, esas van a volver a brotar un día. Hace años yo tenía un durazno atrás en mi casa, cerca de uno de los storage o de los shed que llamamos allí, del shed. Y cuando estábamos allí, yo lo corté, yo dije, ya no quiero más este árbol, no produce fruta, los árboles que están alrededor no lo dejan fructificar por toda la sombra que le dan. Yo corté ese arbolito hace como 5 años, amados hermanos, y ahora hace poco que comenzó a brotar, ¿verdad?, la hierba en la primavera y todo, me di cuenta que algo verdecito nació allá atrás, y yo un día anduve cortando las hierbas, echándoles un herbicida para que se movieran, pero cuando llegué a este arbolito me llamó la atención las 4 o 5 hojitas que vi y dije, esta no es hierba. Y corté una y la hice así en mi mano y la olí y dije, este es durazno. Y rápidamente me di cuenta que aquel árbol de durazno, que era grande, que producía muchos duraznos, pero no los crecía porque no tenía sol, yo lo había cortado. Ahí estuvieron sus raíces enterradas por tiempo y nunca brotó nada. Pero un día, obviamente, con el agua, hoy que se extendió más el invierno, hoy que hubo más nieve, ahí se apiló la nieve bastante, había mucha humedad. Y yo me doy cuenta que eso hizo que aquel tronco que estaba para mí muerto, que yo lo había cerrado, le hice todo lo posible, le puse una piedrota encima y por un lado nacieron 3 varitas, volvieron a brotar. Y eso fue lo que un día, estando yo regando en la parte de atrás, me inspiró para hacer esta predicación, para hablarte hoy a ti que te has marchado, tú que no tienes la comunión con el Señor que deberías de tener, tú que piensas que la vida es tuya solamente y que tú la puedes llevar por el camino que tú quieras y que puedes hacer lo que quieras. No es verdad. Hombres fuera de la iglesia y hombres dentro de la iglesia, mujeres fuera de la iglesia y mujeres en la iglesia, todos estamos ordenados por Dios nuestro Señor para vivir en este mundo. Dios ha marcado nuestra vida, Dios nos ha señalado un tiempo de nuestro existir, y en ese tiempo todos los hombres fuera y dentro de la iglesia tenemos que reconocer al Creador, al dador de la vida.
Todos los seres humanos tenemos que hacer esto. Ahora, como dije, yo no voy a hablar de la resurrección, voy a hablar de la fragilidad de la vida, de lo temporal de la vida, y que hoy el que está aquí y el que puede estar oyendo estos mensajes tiene que hacer algo con su vida. ¿Por qué? Porque cuando llegue la muerte física, ahí te van a terminar sus obras. Ahí será entonces lo que hizo todo, haya sido o no para Dios, y lo que le será contado en el estado de la eternidad. Y mejor ejemplo, obviamente, no lo podemos ver sino en el ejemplo de un hombre que Dios levantó, que Dios usó para llevar a cabo sus propósitos eternos en aquel grande imperio persa. Y este hombre se llenó de orgullo, creyó que lo que era, lo que tenía, creyó que las cosas que había conquistado eran solamente por él. Y Dios nuestro Señor le dio a él un mensaje, le dio a él el resultado de su egocentrismo, le dio a él obviamente la prueba de que su prepotencia con Dios no tenía lugar. Hoy nosotros pueden ser muchas cosas los que nos pueden hacer que nos apartemos de Dios. Yo dije en la predicación pasada que mucho de eso puede ser la flojera espiritual, la negligencia, el descuido. Mucho de eso puede ser el falso orgullo, la prepotencia en la persona. Pueden ser múltiples cosas lo que puede venir a nuestra vida y apartarnos del propósito divino de Dios. Por eso la Biblia dice en Daniel 4, del verso 10 al verso 16, aunque no pretendo leerlo todo porque sería mucho tiempo para tomar, pero la Biblia nos habla a nosotros de la historia del rey Nabucodonosor. La Biblia dice que este rey, andando por sus palacios, él miró el gran imperio y él dijo en palabras sencillas: todo esto yo lo he conseguido con mi inteligencia, con mi mano, con mi poder. Eso fue lo que él dijo. Y dice la Biblia que al instante que él habló esas palabras, allá en el cielo se dio una orden. Y esa orden era para cumplirse. Esa orden venía para ser. El rey tuvo entonces sueños, visiones que lo incomodaron. Él miró cosas en su tiempo de descansar que obviamente lo preocuparon. Dice la palabra de Dios en ese contexto que él mandó llamar a los sabios de la tierra, mandó llamar a los que interpretaban sueños, mandó llamar a los astrólogos, a todo mundo mandó a llamar. Y cuando estaban allí todos estos, él se dio cuenta que ninguno le podía dar a conocer a él el que era obviamente la interpretación de su sueño. Pero la Biblia habla entonces y dice claramente, vaya al verso 10, hermano Jerry, el 9, perdón, yo dije el 10, pero vamos a ir hasta el 9. Dice la Biblia que entonces fue traído uno, se le dijo a él que este era diferente a todos los que él tenía, que este obviamente tenía una comunión y relación con Dios, que este servía al Dios verdadero, al Dios bueno. Y por eso dice, cuando el rey Nabucodonosor agotó todos los recursos que tenía para que le dieran la interpretación del sueño, dice entonces el verso número 9, y como dije, nos vamos a ir hasta el verso 16. Belsasar, jefe de los magos, ya que ha entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos. Y luego dice, y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mis sueños que he visto y su interpretación. Son las palabras del rey Nabucodonosor, el hombre de aquel imperio poderoso, el imperio obviamente persa. Y luego dice enseguida el verso 10, estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol, escuchen bien, cuya altura era grande. Un árbol gigantesco. Enseguida dice, crecía este árbol y se hacía fuerte y su copa llegaba hasta el cielo y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Él está hablando de su reino, pero Dios le mostró un árbol gigantesco, grande. Obviamente ese árbol tuvo su origen pequeño, chiquito, nació y fue creciendo y se fue haciendo grande. Pero este rey comenzó a decir, esto es lo que yo he soñado. Este árbol se podía ver de todos los confines de la tierra, o sea, de lo lejos de la tierra, se podía ver. En mi sueño yo miraba eso. ¿Por qué? Porque todos los reinos alrededor sabían que no había un imperio en esos días como el imperio persa. O el imperio babilónico, como usted lo quiera entender. Y sigue diciendo, su follaje era tan hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos.
Debajo de él se ponía a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacía morar las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. O sea, vean la grandeza de este hombre, de su imperio, el poder que él ejercía. Pero vamos a seguir leyendo, voy hasta el verso 16, dice: vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, que he aquí un vigilante santo, lo que podemos entender que es un ángel de Dios, que un vigilante santo descendía del cielo y clamaba fuertemente y decía así. ¿Qué era lo que decía? Derribar el árbol y cortar sus ramas, quitarle el follaje y disipar su fruto. Dice: váyanse las bestias que están bajo de él y las aves de sus ramas. O sea, el ángel que vino, el visitante del cielo, vino y dijo esto que estaba anunciando. O sea, literalmente sea destruida la gloria de este árbol. Eso es lo que dijo Dios. Dios lo ordenó y así fue hecho. Y dice enseguida el verso 15 y voy hasta el 16: mas la cepa de sus raíces dejarás en la tierra con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo, sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. O sea, Dios le dice: no solamente tu gloria será quitada, sino que serás reducido a un animal del campo, a una bestia del campo. Por el orgullo del corazón, por no reconocer una cosa esencial, por no entender lo que le había pasado a su vida. Y dice el verso número 16, dice: su corazón del hombre sea cambiado y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. O sea, Dios dice: sobre él pasen 7 años. Y la palabra estaba dictada. El hecho estaba ya dicho, consumado delante de Dios. El vigilante del cielo vino, ¿para qué? Para ejercer obviamente la voluntad del Señor nuestro Dios. Si Dios hubiese querido en ese momento, hubiera dicho: este reino sea más, y se acabó, como dice el capítulo número 12 del libro de los Hechos, cuando obviamente Herodes estaba hablando, y dicen los historiadores que el sol le pegaba a una túnica que él tenía, que era como lo que tienen las serpientes o los pescados, como escamas bordadas, tejidas, y al tiempo que él se movía, son como los trajes que usan la gente de grupera o la gente así, se mueven, le hace usted así, cambia de color y se mueven ellos, y cuando refleja la luz, reflejan rayos por donde quiera. Y dicen los historiadores, sus vestidos de él eran como tejidos de pura escama y eran de color plateado, y cuando la gente posiblemente oyó hablar a Herodes en el capítulo 12 del libro de los Hechos, ellos comenzaron a decir: voz de Dios y no de hombre. O sea, estos locos cambiaron a Dios por ese hombre y dijeron: el que está hablando es Dios y no es cualquier cosa. Eso fue lo que dijeron. Y porque él no paró obviamente lo que estaba diciendo la gente, dice la Biblia que continuó hablando, pero al instante fue dada la orden a un ángel del cielo que viniera y lo estocara en su vientre, y murió comido de gusanos. O sea, la herida se pudrió y se murió. Dios puede hacer cualquier cosa con nosotros. Dios te puede poner, Dios te puede quitar, Dios te puede establecer, Dios te puede remover, Dios te puede ayudar, Dios te puede negar su ayuda. Dios puede hacer cualquier cosa. Siempre, hermanos, he dicho y lo vuelvo a decir: Dios hace lo que quiere, donde quiere, con quien quiere y como quiere, y nadie le puede decir nada. Como dice el capítulo número 9 de la primera a los Corintios. Cuando el apóstol Pablo habla y habla del barro, ¿podrá el barro decirle al alfarero: ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué me hiciste así? No. Pero Dios hoy, a través de este mensaje que el Señor puso en mi corazón, quiere decirte a ti hoy en esta hora, que Él te quiere dar su amor, te quiere dar esperanza, quiere darte de su paciencia, quiere darte de su benevolencia, para que todas las cosas que tú recibas en su bondad te enriquezcan en gran manera. Él puede hacer lo que sea, Él puede obrar en la forma en como Él quiera. Y la Biblia dice que cuando se le dijo estas palabras a Nabucodonosor, y todos entendemos la historia, que él se fue al campo y allá comía, allá le caía el rocío y la lluvia del cielo, se mojaba, le crecieron las uñas, el pelo, y se comía hierba como un buey.
Y dice entonces, me voy al verso 20 al 26, y dice la Biblia entonces, vamos al 25, hermano Jerry, para poderlo conectar. 25, dice, que te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada. O sea, conecto donde me quedé. Será quitado tu corazón de hombre y será puesto en ti un corazón de bestia, de animal. Y luego dice, que te será entonces, que te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada, y con la hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. ¿Qué dijo, pastor? Eso que acabo de leer. Que Nabucodonosor no tenía lo que tenía porque él era inteligente. No tenía lo que tenía porque él era fuerte. No era lo que era porque él solo se lo imaginó y pensó y dijo, yo lo puedo hacer. Eso es. Nabucodonosor tenía lo que tenía porque Dios se lo había dado. Era lo que era porque Dios se lo había permitido. Vivía como vivía porque Dios obviamente lo deseaba. Esto es, amados hermanos. Dios puede cambiar el artículo de la vida de cualquiera de nosotros hoy, en esta hora. Y a una persona bendecida, prosperada, una persona tan segura, la puede el Señor hacer entender de que Él tiene el poder y el dominio. Dice, vas a estar 7 años, van a pasar sobre ti hasta que conozcas. Quiere decir que Él nunca en su mente y en su corazón le pasó por ahí. Todos los que tenemos hijos y nietos, los tenemos porque Dios nos los dio. Pero Él nos los puede pedir para atrás hoy si Él quiere. Y cambiar nuestra vida. La salud que tenemos, la tenemos porque Dios nos la concede, pero Él nos la puede pedir hoy. Y puede cambiar el artículo. Esto está impresionante. Esto es para que reflexionemos. Esto es para que entendamos. Esta palabra quedó allí no solamente para asustar, quedó aquí para bendecir. Si la entendemos y hacemos lo correcto, está aquí para bendecirnos. Yo le decía el otro día a alguien en el hospital que yo hace tiempo me dediqué mucho a ir a las prisiones. Visitaba las prisiones de alta seguridad, visitaba el city o el jail de aquí, del municipio, y cada vez que llegaba, no importa cómo fuera la condición del hombre que estaba allí, podríamos contar 1 en 300 que solamente ese se sentía bien, pero todos los demás estaban en un quebranto. Yo el otro día decía, hablando con unas hermanas, y les dije, yo he visto algo, no importa qué robusto y qué fortaleza tenga el hombre, la enfermedad siempre lo quebra a uno, y esa es la verdad. O sea, Dios nuestro Señor tiene el medio, la forma, ¿para qué? Para ayudarnos a entender las cosas. Yo he llegado a lugares, he visto hombres, yo mismo en mi propia persona me he dado cuenta que soy una persona que dice que tiene valor y que puede soportar algo, y hay veces que hay cosas que me quebran y me doy cuenta de mi fragilidad. Por eso cuando comencé el capítulo 14 decía la fragilidad y lo temporal de la vida del hombre. Pero aquí volviendo al texto dice, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. El verso 26 dice entonces, dice, y en cuanto a la orden de dejar en la tierra, escuchen bien, porque esto es bien importante, y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. ¿Qué está diciendo usted, pastor? Eso que acabo de leer. Que Dios nuestro Señor, Él puede hacer lo que quiera. Y es exactamente lo que estábamos leyendo en Job. Que Dios nuestro Señor puede decir que la cepa del árbol, las raíces queden allí, y cuando tú, Nabucodonosor, reconozcas todas estas cosas,
entonces volverás a tener tu lugar firme. Cuando tú reconozcas, vas a volver a gobernar. Cuando tú reconozcas, vas a volver a tener el lugar exaltado que tenías. Pero yo no le aconsejo a nadie hoy aquí en la iglesia, ni a quien nos pueda estar viendo, que te esperes hasta que veas el incendio para que busques la manguera para apagarlo o trates de hallar el extinguidor. Yo no estoy diciéndole a nadie aquí en la iglesia que esperes a que la casa se te comience a caer de la fundación para que comiences a ponerle obviamente quintales para detenerla. Lo que yo estoy diciendo hoy aquí, que Dios nuestro Señor en su paciencia, en su rico amor, en su bondad y en su misericordia, Él no quiere llevarnos a este lugar. Él no quiere que nosotros suframos. Él no quiere que nosotros padezcamos de esta manera. Lo que Él quiere bendecir nuestra vida. Nabucodonosor es un claro ejemplo de una persona que tuvo un espíritu arrogante. Nabucodonosor es un claro ejemplo de una persona que pensó obviamente en vivir prepotentemente. Nabucodonosor es el ejemplo de una persona que creyó que todo lo que tenía era por él y solamente para él. Pero Dios obviamente le recordó a él, y esto quedó aquí para ayudarnos a nosotros, a que nosotros podamos simple y sencillamente vivir de una manera diferente. Y que cuando venga el orgullo, la prepotencia, o que venga simple y sencillamente el consejo del enemigo, que nos independicemos de Dios, que vayamos en nuestra propia mente, viviendo en nuestro propio deseo, caminando en nuestro propio camino, nosotros nos detengamos y digamos no. La razón es porque esta vida a mí ya no me pertenece. La razón es que esta vida y el espíritu que está en esta vida es de Dios, y yo tengo que honrar a Dios quien me la ha dado. ¿Alguien está de acuerdo conmigo en esta hora? El apóstol Pablo escribe en 1 Corintios en el capítulo número 6 y dice esto en el verso número 12. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo? Habla obviamente de todas las cosas, y él dice que él tiene libertad para hacer cualquier cosa, pero también dice, pero no todas las cosas a mí me convienen. Por eso dice, todas las cosas me son lícitas. Tengo permiso, o sea, tengo libertad, no permiso. Libertad para hacer todas las cosas. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero no me dejaré dominar de ninguna de ellas. Obviamente puede usted tener libertad para hacer lo que quiera, pero fíjese si lo que va a hacer lo va a separar de Dios. Lo va a querer independizar de Dios en vez de depender más de Él. Fíjese si lo que va a hacer lo va a dañar más adelante. Hay personas que no piensan, no recapacitan, no se sientan a meditar, a ver de una manera profundamente si lo que están haciendo va a afectar su vida, la vida de su esposa, la vida de su hogar, con sus hijos y con sus nietos. Y hoy tiene que pensar en esto, que nuestros hogares, nuestra familia, nuestros nietos y bisnietos, si el Señor nuestro Dios nos los concede, ellos tienen que ser de Dios, porque solamente siendo de Dios en esta vida, se va a ser de Dios en la vida venidera. Y esto que el apóstol comienza a decir allí, yo dice, no me voy a dejar dominar de ninguna de las cosas, aunque todo me es lícito, pero yo veo que hay cosas que no me convienen, veo que hay cosas que no es bueno hacerlas, y en ese contexto, si bajo hasta el verso número 19, el apóstol le enseña a los hermanos de aquel día una gran verdad. ¿Y qué era eso? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es un templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no es vuestro? Ni el Espíritu Santo que tenemos es nuestro, ni el cuerpo este es nuestro. Hoy le pertenece a alguien. ¿A quién? A Jesús, que lo compró con su sangre preciosa. Y es por eso que en el verso 20 dice, porque habéis sido comprados con precio, entonces pues glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Dios quiere que este cuerpo lo honre, Dios quiere que esta mente lo honre, Dios quiere que el espíritu que Él ha hecho morar en mí lo honre a Él. No son nuestros, son de Dios. Solamente están prestados a nuestra vida. Pero hoy, amado hermano y amada hermana, tenemos que pensar. Ahora insisto yo
que aunque el capítulo 14 del libro de Job, del contexto, hasta el capítulo 19, cuando Job habla literalmente, sin entenderlo profundamente, de la resurrección, él dice: yo sé que mi Redentor vive. Y aún de ahí del polvo de la tierra me levantará. Lo voy a ver sus ojos, voy a estar cerca de él. Pero yo insisto que este no es el mensaje. El mensaje es que simple y sencillamente usted y yo entendamos que cuando uno se aparta, se aleja, se independiza de Dios, le da uno la espalda a Dios. Dios hoy te está diciendo a ti que volverás a vivir. Y hay un solo modo de volver a vivir. La cepa del árbol que había sido cortada, dice la palabra de Dios, Job lo dijo claramente, solamente hay una cosa que lo puede hacer vivir, y es cuando percibe la cercanía del agua y se vuelve a conectar a ella y bebe de ella. Entonces es que la raíz vuelve a tener vida. Alguien alaba al Señor por eso. Por eso el que está en un estado espiritual decadente y cada vez más, y piensan que están haciéndole mal al pastor, mal a la iglesia, que están haciéndole mal a alguien más, menos a su vida, se equivocan. La consecuencia más grande es a sus propias vidas. La negligencia, la ignorancia, es a sus vidas el daño que le están causando, no a mí. Si Dios ahorita nos llamara a todos delante de su presencia, en este instante, yo no sería el más dañado en relación a algunos de ustedes. Y esa es la seguridad que debo de tener en mi Señor y en mi Dios. Pero hoy tú debes de pensar, tú que hayas sido el medio que haya venido a ti, que se te haya acercado a ti, cada vez que estás un poquito más cerca o lejos de Dios, tu vida será más vulnerable, tu vida será más acechada y tu vida puede ser obviamente tomada. Porque el único lugar seguro para nosotros es el lugar que dice el apóstol Juan en su evangelio, en el capítulo número 10, en el verso 27 y 28. Cuando Jesús nuestro Señor en el capítulo 10 habla del buen pastor, Él es el buen pastor, como habla el Salmo 23. Y cuando Él dice que Él es el buen pastor, Él dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Yo las conozco y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y esas me siguen. No es una oveja que no entiende, es una oveja que oye la voz del Señor y que lo sigue. Para el plan de púlpito, amados hermanos, del mes que viene, estaba el otro día pensando, meditando, y el Señor me dijo claramente que en Lucas 24 había 2 caminantes que iban de regreso a casa. Estos iban, hermanos, en un estado de derrota, porque dijeron: el que vino y venía a establecer el reino en Israel ahora ha muerto, y ya pasaron 3 días y de él no sabemos nada. Y se acerca Él a ellos, y usted sabe todo esto, no le voy a predicar ese mensaje, pero la Biblia dice que después estos entendieron. No ardía nuestro corazón cuando nos abría las escrituras y les abrió el entendimiento y todo. Y ese título, hermanos, me dice el Señor: ahora no voy a estar yo ahí visible, pero ahora está mi palabra. Pregúntale al pueblo si arde su corazón cuando oye mi palabra. Pregúntale al pueblo si entonces se hace algo interno que no se puede contener. Amados hermanos, esta es la Biblia, la palabra de Dios, que Dios no quiere que nosotros nos dañemos. ¿Sabe que ahora que está la nieta en la casa, le digo a mi esposa: me siento envejecido en estos 3 días? Y es que mis ojos están así. Y la chiquilla corre para acá, jala para acá, se sube acá. Es la responsable de que todo el plan de púlpito se me perdió. Ella no sabe usar la computadora y se puso a usar la computadora. Me voló todo, yo no sé qué tanto me hizo. Ahora en la mañana no podía ni usarla. Ayer en la noche hasta la medianoche no podía ni usarla. Le dije: Padre, si tú no me ayudas, ¿qué voy a hacer? Y le digo a mi esposa bien tranquilo, le dije: no cuidaron a la niña y la niña le llegó a mi computadora. ¿Qué hizo? Más bien te puedo decir que no hizo, que es más fácil. Es menos lo que no hizo. Y ¿saben una cosa? Cuidándole.
deja, ven, agarra. Y apenas la agarra uno y la suelta y usted cierra los ojos, cuenta 3 y ya está en otro estado. Va y la agarra otra vez, la sienta, la sube al sillón y se baja. Digo, Señor, cuánta energía, cuánta vida. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Y luego el verso 28 dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. ¿Por qué? La razón, nadie las arrebatará de mi mano. Nadie. En algunas versiones se atrevieron a traducir esto también como nada, hablando también de cosas obviamente inanimadas que pueden ser, que lo puedan arrebatar a uno. Y dice, nada ni nadie nos puede arrebatar de la mano del Señor. Pero ¿a quién es? A la oveja que oye la voz del Señor y que lo sigue, que lo obedece. Por eso es mi insistencia que cuando nosotros nos queremos dependizar del Señor, cuando nosotros queremos partir de Él, nuestra vida obviamente caerá en un error. Nuestra vida fallará. Nuestra vida, amados hermanos, un día no podrá tener lo que se necesita para seguir adelante. Entienda, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Esta vida, este cuerpo, el espíritu en mí, fueron levantados, como decía el verso 20. Entonces pues honra y glorifica a Dios en vuestro espíritu y en vuestro cuerpo, los cuales son de Dios. Hay una porción en Mateo capítulo número 7, verso 16 al 19, y esta es la verdad. Si hoy usted, como Job hablaba en un contraste claro de la muerte del hombre y la muerte de un árbol, se podría decir cuando se corta hasta el tronco. Y aquí podemos darnos cuenta, dice el Señor, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas en Mateo 7:16, hermano Jerry? ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? No, no, porque hay una ley ya puesta de parte de Dios. Dios lo dijo en Génesis 1. Cada árbol dé un fruto específico. No puede ser incierto lo que da. El verso 17 dice, así todo árbol bueno da buen fruto, pero el árbol malo da malos frutos. Pero en eso, el verso siguiente dice, un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo puede producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Un día el Señor cortará a cada viviente de aquí de la tierra. Hombres y mujeres, gente de la iglesia y gente que no está en la iglesia. Y un día el Señor va a darnos a nosotros la recompensa de acuerdo al fruto de nuestra vida. Lo que hicimos por Él, lo que hicimos para Él. Hoy es el día de reflexionar. Hoy es el día de que no caigamos en el error, como se predicaba la semana pasada, que a Sansón obviamente se le dio a conocer que él vino a ser como cualquier otro hombre. Él perdió la comunión con Dios, la relación con Dios. Vino a ser como cualquier otro hombre, obviamente, en su fuerza física. Pero cuando una persona en la iglesia llega a perder la comunión con el Espíritu Santo, no es otra cosa más que como otro hombre allá afuera. Hoy a ti y a mí, lo que nos distingue delante de los ojos de Dios es el Espíritu de Dios. Es la comunión con Dios. Es el dedicar, el vivir en la acción hacia con Dios. A ustedes, amadas hermanas, lo que los distingue allá afuera de cualquier otra mujer es que ustedes son templos del Espíritu Santo. Pero el Señor ya lo dijo, que ese Espíritu que está allí y tu cuerpo deben de ser para su gloria y para su honra. No para ninguna otra cosa. Hoy es el tiempo que nosotros tenemos que ver. Si el Señor hoy viene y me quita la vida a mí, como un árbol plantado, simple y sencillamente no voy a volver a dar fruto. Daré solamente el fruto que llegó a mi vida. Esta era la escena aquí. Esta es la escena en Nabucodonosor, en Daniel, perdón, hablando de Nabucodonosor. Lo importante es que tú no pierdas tu comunión. Lo importante es que tú no pierdas tu relación. Obviamente el sufrimiento puede traer, obviamente, una cualidad de vida dinámica como en la de Job. Pero el Señor nuestro Dios no solo pretendía eso con esta escritura, pretendía mucho más, pretendía alcanzar a la posteridad, a la gente de hoy. ¿Para qué? Para que nos diéramos cuenta que así de la misma manera que una raíz se queda obviamente abajo en la tierra, esta va a buscar el agua. Yo le decía ayer a mi esposa, estoy hasta aquí
de estos árboles que tengo en la parte de atrás. Le dije, qué bueno que nos dan sombra, qué bueno que un follaje hermoso, después es un basurero increíble. Le dije, pero estoy hasta aquí. Le dije, cada verano, cada primavera y al final de todo, he cambiado más tubos allí que los que jamás he cambiado en mi vida. ¿Y sabe qué? Hay un árbol ahí que yo creo que es especialista en romper los tubos y meterse adentro de los tubos. Y yo no entiendo cómo las raíces agarra y como que una estira para allá y la otra para acá. Me los cortan como con una precisión y luego se comienzan a meter unas raíces diminutivas adentro de la rosca y llega el momento en que ¡pau! Y ayer dije, ¿por qué se me está secando el zacate acá atrás? Y ya voy y prendo manualmente el sistema de riego y miro en un lado que salía agua y miro en otro lado, güey, dije, voy y le cerré todo. Dije, te voy a echar agua con la manguera aquí en la mano, ya estuvo esto. Le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Voy a poner piedritas, un caminito, a lo mejor una mesita allá. Ya no quiero sacarte acá atrás. Le digo, es una cosa de cambia, quita y todo. ¿Y sabe por qué? Porque las raíces están haciendo lo que las raíces deben de hacer. Buscar el agua. Porque las necesitan para vivir. Y yo hasta me asombré, dije, nunca he visto este árbol tan verde como este año. Pues claro, está tomando muchísima agua. Y lo peor de todo, que esas raíces brotan en la parte de arriba. Lo importante es que hoy nosotros entendamos, obviamente, que Job, aunque hablaba de la muerte física del hombre, que él no miraba esperanza, pero habla también del árbol, de las raíces, de la cepa, como decía Daniel 4, que si quedan allí y vuelven a percibir el agua. Por eso en Job 14:14 dice, si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Esa es la pregunta de él. Porque él no tenía un conocimiento pleno en realidad, una revelación completa de lo que era la resurrección. Y la cuestión de él era eso, el hombre muere y se acabó, va al Seol, nadie sabe más de él ni de sus obras, ni él conoce las obras que se hacen acá afuera. Pero él comienza y pregunta, ¿volverá el hombre a vivir? Todos los días de mi edad, dice, esperaré hasta que venga mi liberación. Como no entendía bien, insisto, del capítulo 14 al capítulo 19, él ahí habla en 4 o 5 ocasiones de la resurrección del cuerpo, pero la cuestión es que si un día nuestro cuerpo físico, un día al volver a tener el toque del poder del Espíritu Santo de nuestro Dios, va a volver a tener una vida nueva. Eso que se hundió allí, eso que se pudrió allí, eso que se consumió allí, como decía la escritura que leíamos en Job, si el árbol se corta, aunque la raíz se pudra, aunque la raíz, piense alguien que ya no existe allí, si vuelve a tener el toque con el agua, volverá a vivir. ¿Y yo qué estoy haciendo ahora? Simple y sencillamente insistiéndote, amado hermano, ¿qué es lo que tienes que hacer? El que vayas a la escuela, el que estudies más, el que te duermas más temprano, el que esto y que el otro, no te va a acercar eso más a Dios. Lo que te va a acercar a Dios es que vuelvas a tener una comunión con Él. Es que vuelvas a tomar de la vida de Él. Por eso en Jeremías capítulo 17, versos 7 y 8, dice la palabra, bendito el hombre que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor. Será este hombre como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces junto a las corrientes. Y luego enseña, no temerá cuando venga el calor y sus hojas estarán verdes en el año de sequía. No se angustiará ni cesará de dar su fruto. ¿Qué es lo que le da vida al árbol? Es el agua. ¿Qué es lo que le ayuda a producir? Es el agua. Si el agua le faltare, ¿alguien entiende esto? El árbol, por fructífero que sea, el árbol por grande que esté, el árbol por voluminoso que se pueda percibir, si le hace falta el agua, no tendrá absolutamente nada para hacer. Ese es el deseo de Dios. Que nosotros comprendamos, que entendamos que lo único que nos puede dar vida en verdad es el poder del Señor por su Espíritu. Santiago dice, así como la planta sin agua está muerta, el cuerpo sin espíritu está muerto, y esa es la verdad. Hoy Dios quiere que vuelvas a vivir. Hoy Dios quiere que vuelvas a reverdecer. Hoy Dios quiere que vuelvas a ser aquella persona en verdad voluminosa, fructífera, agradable, donde alguien venía y podía acercarse a ti. Oyeron que aquel árbol que tipificaba la vida de Nabucodonosor,
Venían las aves y hacían sus nidos ahí. Venían las bestias y se ponían a cestear o a descansar. Pero en el momento que se da la orden, cuando el vigilante del cielo viene para destruirlo y cortarlo, dice que las aves y los animales fueron esparcidos, dando a entender: nadie más se acercará a ti. Nadie más considerará lo tuyo, tu gloria. Nadie más va a poder ver lo que en ti se podía mirar. A ti que las naciones a lo lejos, a la distancia, te podían ver por la altura tan grande que tenía tu vida. Ahora ya no te van a ver. Y en esto, amados hermanos, es esta aplicación. Bendito el hombre que confía en el Señor, cuya confianza es Dios. Será como árbol plantado junto a aguas. Y ahí dice que extiende sus raíces junto a las corrientes, que toma de ellas, que se sustenta de ellas. Es como dijo Jesús en San Juan 15, cuando habla de la vid verdadera. Habla de la vid, habla de los pámpanos, de las ramas, y dice claramente: el pámpano que ha sido limpiado, si permanece unido a la vid, fructificará. Pero en el momento que está, no importa que sea poquito separado, no importa si es mucho así o así, si no tiene el contacto obviamente de tomar de la rica savia de la vid, no va a poder producir fruto. Y hay personas que tolerantemente dicen: bueno, en la iglesia se nos dice, pero yo no tan pegado, pero no tan lejos, aquí voy. No, amado hermano, tienes que estar unido, tienes que estar pegado, tienes que estar allí verdaderamente. ¿Sabe que hace 2-3 días salí y miraba una luz así enfrente de mi casa? Y yo dije: un ovni, llegó un ovni, era en la madrugada. Y le digo a mi esposa: está relampagueando una luz. Y yo me salí, no me quedé con eso. Dije: no voy ni a poder dormir. Y salí a ver qué era lo que había en la calle relampagueando. Y ya cuando salgo afuera no se miró nada y estaba ahí parado. Y pum, comienzo a ver la luz. Saqué mi teléfono y le comencé a tomar video. No era un ovni, ¿ok? No, ya miró un ovni el pastor. Y saqué mi teléfono y le tomé un video. Y luego hablé: Mr. Bob, you got a problem in your entry door light. O sea, porque es un americano. Al día siguiente voy con Mr. Bob y le digo: Mr. Bob, el día de anoche salí y luego me levanté para ir a la oración y abrí mi ventana y miré tu luz así. Y mira, aquí está una hora y acá está otra hora. Tienes un problema. Y dijo el viejito: oh my God, I got a short circuit. ¿Sabe qué es eso? Dice: tengo un corto. Y cuando estuvo él y abrió el lugar donde tenía sus foquitos, él miró que un cable estaba separadito del otro cable que le daba la vida para que diera bien la luz. Y estaba así. ¿Qué quiere decir eso? Que en el movimiento del calor de la casa, con el frío, porque las casas se mueven, con el frío y la calor, el cable se separaba y como que quedaba, como que no quedaba, y estaba allí. Hoy nosotros tenemos que estar unidos al Señor. Tenemos que caminar con Él. Tenemos que meditar en lo de Él, en su palabra, amados hermanos. Para volver a vivir tenemos que volver a tomar como el pámpano toma de la rica savia de la vid para poder fructificar. Este texto es exactamente lo mismo. El hombre bendito o bienaventurado es aquel cuyo hombre está conectado como un árbol a las corrientes de aguas vivas. Escuche, dice: plantado junto al agua, que extiende sus raíces junto a las corrientes. Ahora hay algo importante aquí para notar. Ven que el árbol está plantado, pero es el árbol el que conscientemente, hermanos, una cosa inanimada. Usted ve un árbol y si usted me ve platicando ahorita con el árbol, va a decir: el pastor ya se descuerdó. Está hablando con el árbol no entiende, no siente, no esto. Pero vean que estos son bien inteligentes. Este árbol sí entiende que para poder vivir extiende solito sus raíces. No importa si tiene que pasar por la piedra, no importa si tiene que vencer un obstáculo, extiende sus raíces y dice: hasta que llega a la fuente del agua para poder vivir. Ojalá y nosotros, hermanos, que somos homo sapiens, hombres pensantes, podamos extender la raíz y decir: mi
mi vida está media seca, pero está seca porque me hace falta el agua de vida. Me hace falta el poder del Espíritu Santo. Me hace falta el toque de la conexión con mi Dios para volver a vivir. Porque se ha estado muriendo en mí mi alabanza, mi adoración. Hay gente que hoy usted la ve aquí sentada y solamente es un espectador, solamente es un crítico, solamente es alguien que viene. No estuve de acuerdo con esto. Esto no es para si estás o no de acuerdo. Esto es para que estés de acuerdo en la palabra de Dios. Es la palabra que te da vida, que te santifica, que te alimenta. De veras todos, unos están perdidos en otro lado. Todos le podemos dar a Dios una alabanza. En verdad, esta es la palabra que te justifica. Esta es la palabra que un día te recompensará. Esta es la palabra que un día te juzgará. Y hay mucha gente que toma esta palabra. Oh, sí, esta. Todo lo que me bendice, dénmelo y ponemos la charola más grande. Pero donde nos corrige, donde nos enseña, donde redarguye. Esta es. Por esto vivimos. Por esta seremos, hermanos, recompensados. En base a lo que está aquí seremos premiados. En base a lo que está aquí seremos juzgados. ¿Por qué hacernos selectivos entonces en una? Hoy Dios quiere que vuelvas a vivir. Hoy Dios quiere que vuelvas a tener comunión, relación. Hoy Dios quiere que vuelvas a estar tan cerca de Él. A ustedes que antes tenían una vida de devoción en la oración, que era una intimidad peculiar, íntima, bonita, y que ahora cuando se habla de la oración es como cosa extraña a tus oídos. Eso no es sino por una cosa, que la comunión y la relación con Dios no está. No te engañes. Haz algo, ven, acércate para que vuelvas a vivir. ¿Saben qué hago yo ahora? Que ya nació allá 3 varitas de ese durazno, que salieron de la raíz, y yo dije, habrá caído un huesito y nació. Dije, pero tendrían que haber sido 3 huesitos, porque son 3 retoños que salieron y ahora están así. Ahora agarro la manguera, le hice un cajetito. Si usted no sabe eso, le hice un círculo. Y ahora llego y le abro la manguera y yo solo le doy agua. Que yo creo que si este pudo vivir y adentro las raíces lo están sustentando. Ayer le estaba echando agua en la tarde y algo me dijo, este no ocupa ya de tu agua porque este solito ya las buscó. Las raíces que estaban metidas del otro árbol grande están conectadas. Y sabiendo lo que es esta prédica, pero entiende eso, volviendo nuevamente a Jeremías 17, escuche esto. Será el varón que confía, el que es bendito, el que es prosperado, el que es bienaventurado, dice el verso 8, será como árbol plantado junto a aguas que extiende sus raíces. ¿Quién las extiende? Es el árbol. Un ser inanimado, una cosa inanimada, que podemos creer que no tiene vida y que hoy nos muestra la palabra, que Él sabe lo que necesita y que nadie va y le dice, yo nunca me he parado delante de mis árboles. ¿Saben qué? Busquen las corrientes de las aguas, profundícense, agárrense bien, métanse bien. Yo nunca he ido y me he parado delante de un árbol. Y sabe que hace poco tiempo que el ministro Eladio Romero me ayudó a poner unos ladrillos ahí. Le dije, hermano, le ponemos el agua. Y él, con la experiencia que tiene, me dijo, pastor, estos árboles ya no necesitan. Y yo volteo y me le quedo viendo, ignorante en la materia. Yo. Y le dije, ¿cómo que no necesitan? No, pastor, este árbol ha de tener raíces que casi le están rascando el coco a los chinos allá abajo. Y yo me le quedé mirando y le dije, entonces, ¿no le pongo? Me dijo, no. Y mi hijo me dice, ¿por qué le quitaron el agua a estos árboles? Le dije, porque un experto me dijo que no ocupa. Y si se seca, se lo cobro a él. Y planté otro chiquito donde se me secó uno, hermanos. ¿Y saben qué hice? Una manguera que dejé oculta, él se va a acordar. La anduve buscando por ahí, la encontré y le conecté una manguerita y le puse un dripper ahí, para que le echara agua porque está chiquito. Porque las raíces de esas están así. Pero cuando este crezca, este solo se va a ir penetrando, solo se va a ir expandiendo, solo va a saber, solo va a entender que la vida de él, su forma de subsistir, la seguridad de él está en el agua.
¿Podrá eso hoy entender el Hijo de Dios? Que la única forma para poder estar vivo es obviamente el Espíritu Santo, y tomando de Él de continuo en la mañana, en la tarde, en la noche y a todas horas, para poder seguir vivo y poder fructificar. De veras, ese aplauso es para el Señor. Ven, Jorge Luis, por favor. Venga el praise team todo completo. Y esa es la verdad. La palabra del Señor nuestro Dios dice en San Juan capítulo 7, verso 37 a 39, en el último y gran día de la fiesta, obviamente el día de la fiesta de los panes sin levadura, Jesús puesto en pie clamó a gran voz diciendo: si alguno tiene sed, venga y beba. Wow. Si alguno tiene sed, si alguno tiene sed, venga y beba. Y luego dice el verso 38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué es esto, pastor? El que bebe del Señor, el agua pura de su Santo Espíritu, de su ser, de su interior, hermanos, debe de correr la alegría, debe de correr estar satisfecho, contento, feliz, optimista. Una persona que refleja, hermanos, propósito, que declara esperanza. Una persona que sabe que lo que está haciendo no es infructuoso. Una persona que se ha comido, una persona que está metido en la obra de Dios, sirviendo como va la iglesia, unánimes, juntos, hermanos, como un ejército ordenado. Ese es el correr de dentro del ser. Por eso dice, el que cree en mí, dice, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser, obviamente, correrán ríos de agua viva. Ríos de agua viva. Ríos que van a brotar. Ríos que va a dar manifestación. Póngame, hermano Jerry, el texto que leímos en Job 14, 7 al 9, pero póngamelo en la Biblia de la lengua actual donde yo lo leí. Por favor, si puede. Si puede, ¿verdad que sí? Les voy a pedir que se pongan de pie, amados hermanos, porque con esto voy a cerrar mi prédica. Venga el praise team, por favor, si están aquí. Antes de cerrar, le voy a pedir al praise team que cante algo alusivo. Hay uno que puede darnos vida, que puede bendecir nuestra vida. Canten algo bajito. Yo no sé si hoy, porque quiero terminar con esto, y que Dios nuestro Señor nos ayude y nos bendiga. Le pedí al hermano Jerry que pusiera allí el texto para volverlo a leer, y dice: al árbol caído le queda la esperanza de volver a retoñar. Quiero decirles esto yo personalmente, escuchen bien. Personalmente yo, sin que nadie me diga nada, me voy a mover. Yo no sé si al de la cámara le interesa si me muevo o no, pero me voy a mover. Escuchen bien esto. Yo personalmente no puedo estar esperanzado en alguien más para que alguien me indique mi nivel de comunión y de relación con Dios. O sea, ese soy yo. Yo me doy cuenta de inmediato cuando algo no está bien. Yo me doy cuenta si mis emociones y mis pensamientos y mis acciones no son correctas. Yo me doy cuenta. Así como el día de antier, que andaba bien deshidratado y tenía una desesperación por tomar agua. Y en un momento me miré hasta en la necesidad de decir: me voy a bajar aquí, de ahí voy a tomar agua, porque estaba tan desesperado. Y yo tenía unas aguas en mi camionetita, y cuando llegué a este lugar las comencé a regalar. ¿Gustan aguas? Por favor. Y las tenía fresquecitas, y todos bebieron. Y yo dije: ahorita voy a agarrar una agua allí, y la que me quedó parecía que podía hacer café con ella, y no me la podía tomar, y la agarraba y
le soplaba, la ponía junto al aire y me la echaba a la boca. Dije, a ver si se enfría en mi boca. Creo que no, creo que hirvió más. Y me sentí con tanta desesperación de bajarme y correr a una toma de agua y beber agua de ahí. Pero dije, no, porque el agua no es muy buena aquí. Y nadie me tuvo que decir que era una desesperación por la sed. Escuche bien. Yo no creo que hoy alguien te tenga que decir más que lo que yo te he dicho acerca de ti, de tu vida. El que una vez gozó del don de Dios, de sentir el poder y la gloria del Espíritu Santo, tiene que saber cómo está. A mí me impresionaba leer y que decía la Biblia, y el Señor me hacía ver, ve, lee, entiende. El árbol extiende sus raíces, busca Él. Eso debe de hacer el hombre. Eso debe de hacer la mujer. Él y ella deben de buscar el agua de vida. Por eso el árbol caído le queda la esperanza de volver a retoñar. Y luego dice el 8. Dice, tal vez el tronco y las raíces se pudran en la tierra. Escuche bien. Pero en cuanto sienta el agua, volverán a florecer y echarán ramas como un árbol recién plantado. ¿Pueden cantar algo? Bajito. Como un árbol recién plantado. Qué increíble estas porciones de la Escritura. Vamos a Santiago capítulo 2 y verso 25 y 26. Y en Santiago capítulo 2, verso 25 y verso 26, dice, así le sucedió a Rahab la prostituta. Dios la aceptó por haber recibido y escondido a los espías en su casa y por ayudarlos también a escapar por otro camino. O sea, ¿por qué puse esto? Porque Dios, de una vida obviamente que se vivía deplorablemente mal delante de sus ojos, una mujer con una acción por ayudar obviamente al propósito de Dios y a los hijos de Dios, Dios no solamente, hermanos, la tomó ahí en ese momento para darle a ella el bien, sino que de ella y de su genealogía más adelante viene a aparecer también el Mesías Salvador. O sea que Dios puede hacer cualquier cosa, porque leíamos allá en Daniel que Dios da el reino a quien quiere y a quien quiere se lo quita. Dios hace lo que quiere, y aquí podemos ver que de una mujer que estaba en medio de una sociedad que era denigrada, que era mal valorada, Dios la tomó para hacer de ella un poderoso instrumento. Pero luego el verso 26 dice, así como el cuerpo, dice, sin alma está muerto, también la confianza en Dios está muerta si no va acompañada de las buenas acciones. O sea, en la Reina Valera dice, así como la planta sin el agua está muerta, asimismo el cuerpo sin espíritu está muerto. Hoy nosotros necesitamos esa agua, necesitamos ese bienestar, necesitamos estas obras, necesitamos el Espíritu de Dios para volver a vivir. No importa qué hagamos, si no nos volvemos a conectar a la fuente de la vida, amados hermanos, no vamos a poder vivir. Tú que antes vivías, a la iglesia que se le dice, tú que tienes vida, como de que vives. La iglesia que estaba en Asia Menor, tú que dices que vives, pero estás muerta. El Señor le recomienda, ven y bebe de mí esta agua para que vuelvas a vivir.